Listo. Bueno, entonces, ahora vamos a trabajar las aplicaciones. Ya, por favor, todos atentos. ¿Ya? Pregunta número 1. Tanto Mendeleev como Meyer ordenaron a los elementos de acuerdo a sus radios atómicos. ¿Qué tú dices? ¿Verdadero o falso? Tanto Mendeleev como Meyer ordenaron a los elementos de acuerdo a sus radios atómicos. ¿Verdadero o falso? Habla. Tanto Mendeleev como Meyer ordenaron a los elementos de acuerdo a sus radios atómicos. Falso, claro. Meyer, acuérdate, hizo este trabajo, generó gráficas, ¿ya?, de las propiedades físicas de los elementos en función de su peso atómico, ¿no? Meyer dejó espacios en blanco también para elementos que no se habían descubierto, así que es una de las bondades que tiene su ordenamiento, pero no Mendeleev no ordenó en función de su radio, Mendeleev ordenó según sus propiedades químicas, por ejemplo, su reactividad para formar óxidos, para formar cloruros, para formar hidruros. Entonces, lo primero sería falso, dislike. Lo siguiente, Meyer dio prioridad a las propiedades químicas, mientras que Mendeleev lo hizo con propiedades físicas. ¿Qué tú dices, verdadero o falso? Vamos, lúcete. Meyer dio prioridad a las propiedades químicas, mientras que Mendeleev lo hizo con las propiedades físicas. ¿Verdadero o falso? Falso. Meyer dio prioridad a las propiedades físicas, ejemplo, el volumen atómico, su peso atómico, mientras que Mendeleev le dio prioridad a las propiedades químicas. Mendeleev y Meyer dejaron espacios vacíos para elementos hasta aquel entonces no descubiertos, ¿verdadero o falso? Sí, en ambos casos ocurrió eso, ¿sí? Solamente que Mendeleev publicó antes su tabla periódica que Meyer y por eso él tiene más renombre. Es más, en algún momento se unieron las tablas periódicas de Mendeleev y Meyer para unir tanto las características físicas como las características químicas. Entonces, falso, falso, verdadero, alternativa sería la letra C. Esa es tu respuesta, ¿ya? Clave, la letra C. Siguiente. La ley periódica moderna establece que las propiedades de los elementos son una función periódica de su carga nuclear. Acuérdate que carga nuclear es número atómico. ¿Qué tú dices? ¿Verdadero o falso? La ley periódica moderna establece que las propiedades de los elementos son una función periódica de su carga nuclear. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Acuérdate que de los trabajos de Moseley, ¿ya?, se establece que las propiedades físicas y químicas de los elementos son una función del número atómico. Él trabajó con un tubo de rayos catódicos modificados y encontró que la frecuencia de los rayos X guardaba relación con el número atómico. Por lo tanto, esto es verdadero, ¿ya? Así como en la tabla de Mendeleev, ¿ya?, orden de los elementos por su masa atómica no estrictamente creciente, en la tabla periódica moderna la distribución no está siempre en orden de números atómicos estrictamente creciente. ¿Es así? ¿Tenemos las mismas inconsistencias en la tabla periódica moderna? ¿Verdadero o falso? ¿Qué tú dices? ¿Mm? Falso, ¿no? Porque justamente la tabla periódica moderna corrige las inconsistencias que había en el ordenamiento periódico de Mendeleev. Ordenando los elementos según el número atómico, ya no hay las inconsistencias que se habían encontrado originalmente. Dice, en general, los elementos de un periodo, tienen propiedades químicas similares. ¿Qué tú dices? ¿Verdadero o falso? Falsísimo, claro. Los elementos de un periodo no tienen propiedades químicas similares. Los que tienen propiedades químicas similares son los de un grupo. Entonces sería verdadero, falso, falso, alternativa a la letra D. Esa es tu respuesta. Siguiente pregunta. Una de las siguientes proposiciones respecto a la tabla periódica es incorrecta, ¿ya? Uy, ya salió la respuesta. Te dice, la tabla periódica moderna presenta 7 periodos. Yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 periodos. Los periodos son líneas horizontales, verdadero. La tabla periódica moderna presenta en total 18 grupos, desde el 1 hasta el 18, cierto, correcto. Si tú quieres nombrarlos por números en romanos, son 16 grupos, 8 grupos de la familia A y 8 grupos de la familia B. Pero si quieres nombrarlos por números arábigos, va desde el 1 hasta el 18. Es la tendencia que ahora está en los exámenes de admisión tipo San Marcos y tipo 1, ¿ya? El periodo 6 es el más largo porque tiene 30 elementos, ¿ya?
¿Y por qué? A ver, ¿por qué esta alternativa es falsa? Porque mira, el periodo 6 es todo esto de acá más esto de acá. S acepta 2 electrones. Él acepta 10, él acepta 6 y él acepta 14. Si sumas todo esto, te da 32. ¿Y acá dice cuánto? 30. El periodo 6 sí es el periodo más largo, ¿ya? Eso sí es. Pero no porque tiene 30 elementos, sino porque tiene 32 elementos. Entonces, esa alternativa es falsa. ¿Los elementos de los grupos A se denominan representativos? Yes, los elementos de la familia A son representativos o típicos. Y hay 3 periodos cortos y 4 periodos largos. ¿Sí? Primer periodo, segundo periodo y tercer periodo corto, y todos los demás periodos son periodos largos. ¿Ya? Por lo tanto, la alternativa incorrecta sería la letra C. Respecto a los elementos de la tabla periódica, señale las proposiciones correctas. ¿Ya? Las proposiciones correctas. Los elementos representativos tienen 8 grupos. ¿Los elementos representativos son 8 grupos? ¿Sí o no? ¿Qué tú dices? Representativos es la familia A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 grupos. Lo primero, verdadero, like. Los elementos de transición terminan su configuración electrónica en sus niveles D. Los de transición terminan en D, ¿verdadero o falso? Estos son de transición, ¿cierto? ¿En qué termina su configuración? En D, verdadero, true, ¿sí? Luego te dice, los llamados elementos de transición interna terminan su configuración electrónica en sus niveles F. ¿Quiénes son los de transición interna? Esto, ¿cierto? ¿En qué terminan su configuración? En F. Y dice, los cuales dan un comportamiento no metálico, ¿verdadero o falso? ¿Like o dislike? ¿Qué tú dices? Falsísimo, excelente, Matías, claro, porque estos elementos son metales. Los únicos elementos no metálicos son los que se encuentran a la derecha de esta frontera, que eran los semimetales. Por lo tanto, verdadero, verdadero, falso, me piden las correctas serían 1 y 2. Alternativa, la letra D, tu respuesta. Siguiente pregunta. Marquen la relación incorrecta, grupo y terminación electrónica. Ya, al ojo, lúcete. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta ahí? La letra, excelente, Aro. Tu respuesta sería la letra E, porque la familia del carbono está en el grupo 4A, y si está en el grupo 4A, su configuración debe terminar en P2, ¿correcto? Por lo tanto, la incorrecta sería la letra E. Esa es tu respuesta. Respecto al elemento E, con número atómico 35, indique si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. 35, bueno, 35. ¿Qué hago la configuración? Argón 18, 4s2, 3d10, 4p5. ¿Ya? Periodo 4, grupo 7A. ¿Cómo se acaba el periodo? El nivel de valencia. ¿Sí? Periodo 4. Y 7A, cuando es un elemento que pertenece a la familia A, cuento los electrones en S y los electrones en P. Profe, ¿y cómo sabe que esto pertenece a la familia A? Porque los elementos de la familia A terminan su configuración en P. Por lo tanto, él es de la familia A. Grupo 7A y es un halógeno. Adicionalmente, si tú haces su configuración electrónica detallada, electrón por electrón, el único lugar en donde tienes electrones desapareados es acá. Y como acá hay 5 electrones, ordenarías 2, 4 y 5. Te dice, ¿tiene un electrón desapareado? ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? Yes, verdadero. ¿Pertenece al tercer periodo? No. Pertenece al cuarto periodo. Falsa. ¿Se trata de un halógeno? ¿Qué te dice acá? Sí, es un halógeno. Entonces, verdadero, falso, verdadero, alternativa que marcarías, marcarías la letra B. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Siguiente pregunta. Señale el grupo que solo contiene metales del grupo 4 y 5A. Ya, lúcete, lúcete. Grupo que solamente tiene metales del grupo 4 y 5A. ¿Qué marcas? ¿Qué marcas ahí? Metales del 4 y 5A. La letra E, a ver, ¿por qué marcaste la E? El bismuto. Bismuto es un metal, pero el antimonio es un semimetal, ¿sí? Tú solamente quieres metales del grupo 4 o del grupo 5, o sea, está simplemente restringido a esto. Es el estaño, el plomo, el bismuto. Y justamente acá está el estaño, el plomo y el
bismuto. Alternativa sería la letra D. Esa es tu respuesta. Señala el grupo de elementos que solo son de transición. Ya, lúcete. Elementos que solo son de transición. ¿Qué marcarías como respuesta? ¿Quién da más? Rommel dice la C, Matías dice la E, Aarón dice la E, Angie dice la E, Gabriel dice la E. A ver, veamos. Si yo quiero que sean elementos de transición, tiene que estar en la familia B, ¿cierto? Y el único caso es el titanio y el cromo, porque el selenio pertenece a la familia A. El calcio y el fósforo pertenecen también, el calcio está por acá y el fósforo pertenecen a la familia A. La plata sí es de transición, está por acá, pero el potasio no. El cobre es de transición, pero el sodio no. Entonces, alternativa, la letra E. Esa es tu respuesta. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre correcto o el orden correcto de menor a mayor a los rayos de los siguientes iones? Ya, bueno, lúcete nuevamente, ¿no? 18 electrones, 18 electrones, 18 electrones, pero el significado de la carga menos 3 es que él ha ganado 3 electrones y de la carga más 2 que él ha perdido 2 electrones. ¿Cuál sería el más grande en este caso? ¿Cuál sería el más grande? Sería el fósforo, perfecto. Esa sería tu respuesta. El fósforo es más grande que el azufre y el azufre más grande que el calcio. Excelente. Esa sería tu respuesta, de menor a mayor. Alternativa, la letra C. Responde verdadero o falso a las siguientes proposiciones. Los elementos cuyo último subnivel ocupado es el N-1D son elementos de transición. Todos los elementos cuyo subnivel ocupado por NP son elementos no metálicos. Y para los elementos representativos, todos los elementos de un mismo grupo tienen en común el último subnivel ocupado. Bueno, fíjate, los elementos cuyo último subnivel termina en N-1D, ¿ya? Son elementos de transición. Sí, si termina en D, son elementos de transición, like. Todos los elementos cuyo último subnivel ocupado es el NP son elementos no metálicos, ¿no? Hace un momento vimos, ¿no? Que puede ser que en P, en el bloque P, yo tenga elementos metálicos, no metálicos e incluso semimetálicos, ¿no? Dislike, falsa. Para los elementos representativos, todos los elementos de un mismo grupo tienen en común el último subnivel ocupado. ¿Sí? Verdadero, ¿sí? De un mismo grupo, ellos terminan en S, ellos terminan en P, ellos terminan en D, ellos terminan en F. Profe, pero ¿no podría darse un caso en donde, por ejemplo, el helio es un S y no cumple con lo de los gases nobles? Ya, en ese caso vas a tener que jugártelas en el examen de admisión, ¿no? Porque si fuera así, tu respuesta sería verdadero, falso y falso, ¿sí? ¿Y encuentras verdadero, falso y falso? No. Entonces significa que el que propuso esta pregunta estuvo pensando de esa manera, que de manera general los elementos que se encuentran en un mismo grupo tienen el subnivel final ocupado de la misma manera, ¿no? Entonces sería verdadero, falso, verdadero, alternativa a la letra B. Esa sería tu respuesta. Respecto a las propiedades de los elementos A y B, cuyas configuraciones electrónicas se indican, que tienen la de acá, señala la veracidad o falsedad. El elemento de mayor radio atómico es B, la electronegatividad de A es mayor que la de B, y se cumple que los elementos A y B son metales. Bueno, a ver, veamos. ¿Dónde está A y dónde está B? A está en el periodo 3 y en el grupo 7A, ¿cierto? Periodo 3 y grupo 7A. Mientras que B está en el periodo 4 y en el grupo 6A. Entonces, periodo 3, grupo 7A. Periodo 1, periodo 2, periodo 3. Grupo 8, grupo 7. O sea, aquí está A. ¿Ya? Y B está en el periodo 4, un periodo más abajo, y en el grupo 6A. Esa sería la forma. Ahora, el elemento de mayor radio atómico es B. ¿Cómo varía el radio atómico? Aumenta hacia la derecha y aumenta hacia abajo. Aumenta hacia la derecha y aumenta hacia abajo. O sea, B es el de mayor radio atómico. Entonces, verdadero. True. La electronegatividad del elemento A es mayor que la de B. ¿Cómo aumenta la electronegatividad? Hacia la derecha y hacia arriba. Hacia la derecha y hacia arriba. Entonces, A es el elemento de mayor electronegatividad. También verdadero. True. Se cumple que los elementos A y B son metales. ¿A y B son metales, sí o no? No. Yo puedo afirmar de que A es un no metal.
Y desde que afirmo que A es un no metal, porque es un halógeno, entonces esta alternativa ya fue echada al suelo. Entonces, verdadero, verdadero, falso, alternativa sería la letra B. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Indique las proposiciones incorrectas teniendo en cuenta la siguiente información. ¿Ya? Tienes al sodio, al aluminio y al azufre. ¿Ya? El radio atómico del aluminio es mayor que el radio atómico del sodio. ¿Cómo lo sabemos? El aluminio está por acá, el sodio está por acá. Profe, tengo que memorizarme eso. Te dije que en la medida de lo posible trates de memorizar cómo están los elementos en la tabla periódica. Si es que no, número atómico 11. Si él es 10, el de acá es 11. 12, 13, acá está el aluminio. 14, 15, 16. O sea, llegas a la conclusión que están en el mismo periodo, pero que el azufre está más a la derecha y que el sodio está más hacia la izquierda. ¿El radio atómico del aluminio es mayor que el del sodio? No, porque acuérdate que el radio atómico aumenta hacia la izquierda. La primera es falsa. ¿El radio iónico del sulfuro es mayor que el del aluminio? Esto es obvio. Significa que ganó 2 electrones y perdió 3 electrones. Esta especie va a ser más grande que la de acá, entonces verdadero. El radio iónico del sodio es mayor que el del aluminio. Ah, el radio iónico del sodio. Él tiene 10 electrones y él también tiene 10 electrones. Pero como él perdió un solo electrón, su tamaño es mayor que el del aluminio. Entonces, eso es verdadero. Por lo tanto, lo correcto sería solo uno. Perdón, me piden lo incorrecto, sería solo uno. Alternativa sería entonces la letra D. Esa es tu respuesta. Siguiente. En algunos casos es posible comparar las propiedades periódicas de dos elementos que se ubican en diferente periodo. Sí, claro, obvio. Si están en diferente periodo, yo podría comparar sus propiedades. ¿Por qué? Porque el que se encuentra más abajo y el que se encuentra más arriba va a tener propiedades diferentes. Por lo general ocurren las propiedades en esta diagonal, en la diagonal hacia abajo y hacia la izquierda. Así es mucho más fácil. En un grupo, la facilidad de perder un electrón aumenta con el número atómico. ¿Qué es facilidad para perder un electrón? Energía de ionización. La energía de ionización, ¿cómo aumenta? La energía de ionización aumenta hacia arriba en la tabla periódica, ¿ya? Entonces, la facilidad para perder un electrón, ¿ya? Es mayor acá, porque el elemento que pierde más fácilmente el electrón es el elemento que se encuentra más abajo en la tabla periódica. Entonces, esto sería verdadero. ¿Por qué? Porque a medida que yo voy hacia abajo en la tabla periódica, es menor la energía de ionización o más fácil perder un electrón. Eso es verdadero. En un periodo la afinidad electrónica se hace más negativa conforme aumenta el número atómico. Afinidad electrónica en un periodo aumenta hacia la derecha y se hace más negativa porque conforme yo me voy a la derecha, los átomos tienden a ganar electrones. Entonces, esto sería verdadero, ¿no? Acuérdate que una afinidad electrónica negativa significa que la especie quiere ganar electrones. Y hacia la derecha, ¿las especies quieren ganar electrones? Sí, por lo tanto, hacia la derecha se hace más negativa. Entonces, verdadero, 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 alternativa a la letra A. Para un elemento dado, la segunda energía de ionización es siempre menor que la primera energía de ionización. La segunda es menor que la primera energía de ionización. ¿Qué tú dices? ¿Para un elemento la segunda energía de ionización es menor que la segunda? No. Siempre la tercera es mayor que la segunda y la segunda mayor que la primera. Falsísima, ¿no? Al ojo. Para iones isoelectrónicos, el radio iónico aumenta conforme disminuye la carga nuclear. Bueno, si yo tengo especies isoelectrónicas, ¿ya? El radio iónico dice disminuye, o sea, hacia acá, conforme disminuye la carga nuclear. El radio atómico iónico disminuye, o sea, se hace más pequeño, conforme la carga nuclear o el número atómico aumenta. Entonces, esto de acá dice, para iones isoelectrónicos, el radio iónico aumenta, o sea, hacia acá, conforme disminuye la carga nuclear. Sí, aumenta el tamaño conforme disminuye la carga nuclear. Eso es verdadero. El carácter metálico del potasio es mayor que el del sodio. ¿Cómo aumenta el carácter metálico? El carácter metálico aumenta hacia abajo en la tabla periódica, ¿sí? Mayor carácter metálico tiene el de abajo y menor carácter metálico el de arriba. Por lo tanto, el carácter metálico del potasio, que está más abajo, es mayor que el del sodio. Eso es verdadero. ¿Qué vas a marcar acá? Falso, verdadero, verdadero. Alternativa a la letra C. Tu respuesta. Experimentalmente, resulta que la primera energía de ionización del oxígeno es menor que la primera energía de ionización
del nitrógeno. ¿Esto se debe a qué? Bueno, acá analicemos esto, ¿ya? Criterios de estabilidad, chicos. Voy a detenerme aquí un poquito. Hay dos criterios de estabilidad. Todos los orbitales semillenos o todos los orbitales llenos, ¿ya? Ese es el criterio de estabilidad. Todos los orbitales llenos o todos los orbitales semillenos. Entonces, mira, orbitales llenos y todos los orbitales semillenos. Este debería ser estable. Pero este señor, por ejemplo, el oxígeno, tiene orbital lleno, y mira, este electroncito que está acá está causando inestabilidad. Te pregunto, ¿qué querrá el oxígeno con este electrón? ¿Retenerlo o de algún modo tratar de perderlo? ¿Qué querrá el oxígeno con este electroncito que llevó acá? ¿Querrá retenerlo o tratar de perderlo? ¿Qué tú dices? Habla. ¿Qué querría el electrón o qué querría el oxígeno con este electrón acá? ¿Retenerlo o tratar de perderlo? ¿Qué va a hacer? Tratar de perderlo. ¿Por qué razón? Porque acuérdate que el criterio de estabilidad es todos los orbitales semillenos o todos los orbitales llenos. Y si él perdiera este electrón, todos sus orbitales estarían o llenos o semillenos. Entonces, el oxígeno va a querer perder este electrón para lograr estabilidad. Por lo tanto, por esa razón es que la energía de ionización del oxígeno es menor que la del nitrógeno, a pesar de que el oxígeno se encuentra más hacia la derecha en la tabla periódica. Profe, ¿y cómo le creo? Fácil, mira, a ver, acá tienes litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. O sea, yo debería esperar que toda la tendencia sea hacia arriba, pero vas a encontrar que baja para este caso y baja para este caso. ¿Quién es este caso? Este es el boro y este es el oxígeno. ¿Y por qué baja? Porque el oxígeno, perdiendo este electrón, logra más estabilidad. Por lo tanto, será más fácil retirar a este electrón que tratar de retirar a este electrón. Entonces, en este caso, tu alternativa sería la letra D. Esa es tu respuesta.